Estoy a punto de anotarme en la carrera, pero quiero entender mejor a dónde apunta y cómo es el plan de estudios. Perfecto. Veamos cómo está planteada la carrera de Software Developer de APX. Lo primero que tenés que saber es que la carrera está pensada para que comiences desde cero. O sea que no necesitas ningún conocimiento previo. Si tenés algún conocimiento sobre lógica, matemática o programación, sirve, pero no es necesario. Lo único que necesitas es una computadora con los requisitos básicos. Esa información está en la página, pero vas a ver que es una computadora bastante común. No es nada del otro mundo, pero tiene que ser una computadora. No puede ser una tablet o un teléfono porque es muy complicado. Antes de pasar a explicar cómo está estructurada la carrera, tenemos que mencionar los objetivos de la carrera. Esto es importante. Nuestro objetivo principal es conseguir nuestro primer trabajo en tech, o sea, nuestro primer trabajo como software developers en el ambiente tecnológico. Para lograr esto vamos a perseguir estos tres objetivos, que son desarrollar un perfil técnico sólido, y esto quiere decir entender de qué se trata este oficio de manipular computadoras para resolver problemas. Y vamos a entender a qué nos referimos con un perfil técnico sólido a través de toda la carrera. Esto lo vamos a lograr generando bases sólidas, entendiendo muy bien los fundamentos. Otra cosa que queremos desarrollar es un perfil profesional, que es un poco más amplio que solamente un perfil técnico, porque vamos a entender que dedicarse a esto no solamente significa codear, significa tener un montón de habilidades que tienen que ver con resolver problemas. Por ejemplo, trabajar en equipo, por ejemplo, comunicarse y un montón de cosas que vamos a ir hablando durante el transcurso de la carrera. Además de, obviamente, practicar y practicar con ejercicios y desafíos que están pensados más que nada para que se parezcan a una tarea dentro de un equipo, dentro de un trabajo. Y por último, vamos a entender cómo funciona el mercado laboral, o sea, cómo son las empresas que contratan gente con nuestras habilidades, qué buscan, en qué se fijan, y esto nos va a ayudar a apuntar mucho mejor nuestros esfuerzos y no estar todo el tiempo aplicando a posiciones que tal vez no sean para nosotros, simplemente entendiendo cómo funciona todo este universo. La carrera está dividida en 4 niveles que pasaré a explicar a continuación. El nivel 0 es el primer nivel de esta carrera, que trata de responder 2 preguntas. La primera es cómo funciona una computadora, que quizás es algo que no nos preguntemos todo el tiempo, o quizás es algo que sepamos así como superficialmente, y es fundamental. Es necesario entender que hay un montón de computadoras que están dando vueltas por ahí y están funcionando y no las vemos y son parte de nuestra vida, y es necesario entender un poco cómo funciona la máquina esa para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Y la segunda pregunta importante que respondemos en el nivel 0 es ¿de qué se trata programar? Podemos intuir un poco de qué se trata, pero ¿cómo es que nosotros escribimos código y eso se transforma en una página web, en una aplicación, en un robot? ¿Qué es lo que sucede ahí? Y además, este nivel es gratis. O sea que pueden empezar hoy, si no empezaron, a entender todas estas cosas y también a entender un poco si es algo de lo que les gustaría trabajar. Que esa es una gran pregunta también para hacerse al comienzo, antes de meterse con toda, ¿no? Por eso este nivel es gratuito, además de entender un poco la metodología de APX, que la vamos a hablar en otro momento. En el nivel 1 ya esto se pone divertido, nos empezamos a meter con JavaScript, que es un lenguaje recontra remil usado, es el lenguaje que se usa para construir las páginas web y un montón de otras cosas, y rápidamente vamos a pasar a TypeScript, que es como, para decirlo mal y pronto, un JavaScript con superpoderes. Y vamos a meternos de una con TypeScript, o sea, al comienzo, porque lo que queremos es formar un perfil sólido. Y para esto necesitamos entender las herramientas que se usan en el mundo real, en el mundo laboral, las herramientas profesionales. Y una de ellas es TypeScript. Y finalmente en este nivel vamos a entender el paradigma orientado a objetos, o sea, la programación orientada a objetos, que es una forma de programar. Y acá vamos a empezar a darnos cuenta que programar no es solamente escribir líneas de código, sino más bien es pensar cómo vamos a organizar esas líneas de código y que hay un montón de formas de resolver el mismo problema, y esta va a ser una de las primeras formas que vamos a ver, y justamente vamos a empezar de a poco a entender de qué se trata trabajar de esto. En el nivel 2 vamos a agarrar todo lo que aprendimos en el nivel 1 y nos lo vamos a llevar a la web. Vamos a entender que existen un montón de plataformas. No es lo mismo programar para la web que para un robot, que para una aplicación, que para un videojuego. Si bien los conceptos básicos, los fundamentos son los mismos, varían mucho las herramientas, las técnicas. Entonces, para eso vamos a tener que entender qué es una aplicación web. Podemos imaginarnos que es una página web, la vemos todo el tiempo, pero hay que entender el concepto de aplicación y cuáles son las técnicas, las herramientas, las formas de crear
crear una aplicación web. Que para diferenciarlo rápido, una página web podría ser un blog donde hay información y algún formulario y alguna cosa simple, y una aplicación web es ya algo más complejo. Ponele Facebook, ponele Google Maps. Por eso vamos a hablar mucho de arquitectura, porque no es suficiente con saber programar un botón o un formulario, con JavaScript mover una cosa por la pantalla. Hay que entender cómo se arman las aplicaciones web, cómo se organizan, cómo esta organización nos facilita que nosotros podamos evolucionar nuestra aplicación web y también nos facilita trabajar en equipo. Hay muchas de las prácticas que tienen que ver con las situaciones del día a día del equipo y no tanto de la aplicación. Entonces vamos a entender eso, por qué se organiza el código de cierta forma. Vamos a armar un backend y un frontend, que son conceptos que vamos a entender obviamente en este nivel, que tiene que ver con generar la interfaz interactiva, la que se va a ver en la pantalla, y también lo que transcurre atrás en los servidores, que lo vamos a programar con Node.js, con una base de datos, vamos a hacer una API o una API y vamos a conectar estas cosas. Y finalmente, en el nivel 3, lo que vamos a ver son herramientas avanzadas, o sea, herramientas que se usan más bien en el ámbito profesional. Y este es el nivel que más le gusta a la gente porque acá se condensa todo. Acá todo el mundo entiende por qué existen estas herramientas, por qué se trabaja de una forma. Y de hecho pasa mucho que quizás al comienzo cuesta porque no son conceptos que tengamos a mano en el día a día, son bastante abstractos y algunos son bastante locos, pero cuando entendés esos fundamentos y los practicás y los practicás y los practicás, tenés esa base sólida. Cuando basás a las herramientas avanzadas, que son justamente herramientas que te ayudan a codear menos, a codear más seguro, se te vuelve todo más fácil y empezás a entender cómo todo eso que aprendiste está plasmado en la herramienta y vos usás la herramienta para hacer algo que vos hacías de forma muy manual, con mucho esfuerzo, de una forma mucho más sencilla, pero es necesario pasar por esos otros conceptos para poder entender qué hace la herramienta. Si no, es muy difícil. Sin esas bases sólidas es muy fácil perderse y es muy fácil mal usar las herramientas. Por eso vamos a entender muy bien cómo trabaja React, por eso vamos a entender cómo trabaja Next.js, que es una herramienta súper avanzada y que se usa un montón en el ámbito profesional. Y además vamos a hablar de Scrum, vamos a hacer una pequeña introducción a la metodología, que esto no tiene nada que ver con el código, se usa un montón en el ámbito tech, pero en realidad tiene que ver con la metodología de trabajo del equipo, cómo se organiza el equipo, cómo se reparten tareas, cómo se establecen plazos, y básicamente es un manual de cómo laburar. Y es buenísimo porque no tenés que vos pensar una forma nueva de cómo trabajar, de cómo organizarte, está todo pensado. Hay un montón de metodologías, pero Scrum es una de las más usadas y todas se parecen bastante a Scrum en algún punto. Y al final de este módulo vamos a hablar del mercado laboral, vamos a entender cómo son las empresas que buscan perfiles como el nuestro, vamos a entender en qué se fijan, vamos a entender cómo ganan plata esas empresas, y eso nos va a ayudar a entender por qué nos pagan, qué parte cumplimos nosotros dentro de ese ecosistema, y eso va a hacer que entendamos mucho mejor por qué nos buscan, qué buscan, y vamos a poder tunear mucho mejor nuestro perfil en LinkedIn, vamos a poder atravesar el proceso de entrevistas mucho mejor, porque no es solamente pasar una prueba técnica, es entender que están buscando a alguien que les ayude a resolver problemas, alguien que se sume a un equipo, alguien que tenga ciertas habilidades más allá del código, y todo eso lo vamos a entender acá y vamos a hablar de las empresas y vamos a hablar de los procesos y de todo. Básicamente ese es el plan de estudio. Si necesitan más información pueden ir a la página, hay un montón de información ahí respecto a la carrera y otras cosas como la metodología y toda la información que necesiten, y también nos pueden escribir y preguntarnos lo que quieran.